Le reitero pues el agradecimiento de Nicolás por la participación en esta charla. Como les decía, soy el director de la línea hidráulica y neumática, soy ingeniero mecánico de la Universidad Nacional. Llevo en el tema de hidráulica aproximadamente 11 años ya. Digamos que toda mi carrera la he dedicado pues como a esta área de de la mecánica. Y bueno, hoy vamos a hablar entonces de lo que es la filtración en los sistemas de generación de energía y la importancia que estos tienen. Entonces, gracias de nuevo. Un momento, por favor. Apago la cámara para efectos de fluidez y bueno, damos comienzo entonces. El día de hoy vamos a estar hablando entonces de fundamentos de filtración. Es importante saber estos fundamentos para poder entender la importancia que tiene todo el tema de filtración dentro de no solamente dentro de la generación, sino de cualquier sistema hidráulico, hoy enfocados pues en el tema de generación de equipos para generación, pero es importante saber todos los fundamentos y cómo funcionan. ¿Qué nos dice la norma ISO? ¿Cuáles son esos requerimientos que tenemos en los aceites? ¿Cuáles son esos tipos de contaminantes? También lo vamos a ver. Vamos a tratar de verlo de una forma de pronto un poco más fluida. Y vamos a ver lo que son equipos preventivos y correctivos. Esto todo tiene que ver pues con el manejo de los aceites para el tema de la generación. Importante, si alguien tiene alguna pregunta, puede alzar la mano, la podemos resolver inmediatamente, pues aprovechando como las diapositivas y los temas en los que vayamos pasando. Entonces pueden interrumpirme en cualquier momento. Para comenzar entonces, hablemos de algo muy importante y es quizá algo que de pronto nos abre un poco la mente y es que está, digamos, en un estudio hecho por Parker demostrado que más del 75% de las fallas en los sistemas hidráulicos y de lubricación se pueden atribuir a contaminación excesiva. Básicamente, todos los repuestos que hacemos, la mayor parte de los repuestos que tenemos, los intercambios o las bombas que generalmente nos están fallando, las válvulas que generalmente se están pegando, se deben a que tenemos problemas de contaminación. Entonces, si nosotros atacamos el tema de la filtración, atacamos el tema de los aceites con filtración, vamos a ver una disminución no solamente en el consumo de partes, sino en un aumento en en la confiabilidad del sistema. Entonces, esto es muy importante, es un tema que generalmente en algunas plantas no prestan mucha atención, simplemente hacen cambios de aceite porque así se venía haciendo y no generan pues como la confiabilidad necesaria en los sistemas. Comenzar entonces, nosotros podemos hablar de tres tipos de contaminación que hay presentes en los sistemas hidráulicos. Básicamente tenemos partículas, que es el más común, tenemos agua también que se presenta bastante y tenemos aire. Estas partículas, cuando entran al sistema, ellas generan a través de la presión y el flujo que tienen, ellas generan más partículas por desgaste. Un segundo, yo saco aquí. Entonces esas partículas van por todo el sistema. Entonces es tan sencillo como que una válvula que me genere desgaste finalmente va a viajar por todo el sistema hidráulico y va a empezar a generar problemas por obstrucciones. Eh, ¿Qué empezamos nosotros a percibir cuando tenemos contaminación en los sistemas? Tenemos pérdida de producción por paros no programados, un reemplazo de los componentes no comunes, es decir, la vida útil de los componentes no es de acuerdo a lo que indica el fabricante, entonces tenemos que estar reemplazando muchas partes más de lo que deberíamos reemplazarlas. Hay un reemplazo frecuente del fluido, no solamente cuando se genera contaminación se dañan los componentes hidráulicos, sino que también vemos un desgaste y una degradación del aceite hidráulico como tal, lo que nos hace estar cambiando más frecuentemente el fluido y con eso vienen los costos por desecho del fluido. Cada vez tenemos normas ambientales que son mucho más estrictas y eso hace que incrementen los costos de operación cuando estamos constantemente cambiando el aceite hidráulico. Finalmente, entonces, con todas estas variables, lo que nosotros conseguimos con contaminación y con agua y con aire es que se incrementen los costos de mantenimiento. ¿Cuáles son nuestras señales de advertencia? Se queman los solenoides, el vástago de la válvula falla, salta, se bloquea, no nos conmutan las válvulas, hay fallas en las bombas que generalmente no se detectan hasta que haya una falla crítica, pero sí hay pérdidas de flujo, entonces generalmente no tenemos sensores de flujo en las bombas para saber cuál es la eficiencia que tienen. Eso es algo que tenemos también que pensar en nuestros sistemas como en opciones de mejora. Hay fugas en los cilindros.
Entonces, todos ese tipo de fallas nos muestran que hay problemas de contaminación, porque básicamente son una consecuencia de la contaminación que hay presente. Entonces, podemos verlo en vástagos que tienen problemas de fugas en las válvulas cuando se bloquean internamente. Entonces, todo esto se genera por contaminación. Ahora, ¿qué es la contaminación de los aceites y qué son las partículas? Para que entremos en contexto, hablar de partículas es algo que generalmente no estamos acostumbrados en el día a día. Entonces, un grano de sal tiene un tamaño aproximado de 100 micras, ¿cierto? Entonces, las partículas ya empezamos a ver que se miden es por micras. El cabello humano tiene una medida de 70 micras y el límite de visibilidad de una persona es de 40. Hay harinas que tienen 25 que ya no percibimos, células rojas 8 micras y bacterias 2 micras. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente lo que estamos midiendo en partículas en el aceite son partículas demasiado pequeñas que generalmente no percibimos. Si comparamos el micronaje de las partículas con las tolerancias típicas en los componentes hidráulicos, vemos por ejemplo que una bomba de pistones tiene tolerancias entre el pistón y la camisa, que es donde se genera la presión de la bomba, entre 5 y 40 micras. ¿Eso qué quiere decir? Que las partículas que me pueden afectar a mí la bomba, es decir, que me generan este desgaste y estos granos que se desprenden por las partículas que me van entrando en el pistón, no son percibibles por nosotros. A simple vista no podemos ver una partícula que me vaya a afectar una bomba. Y sin embargo vemos sistemas hidráulicos en los que vemos partículas suspendidas y no nos preocupa tanto. Entonces, si vemos una partícula suspendida, quiere decir que la partícula mide más de 40 micras. Supongamos que es un grano de sal o que es una piedra que le cayó al tanque. Si es una piedra, pues seguramente va a medir más de 100 micras. ¿Y qué pasa si esa piedrita llega a donde está la bomba de pistones y se mete donde está el pistón y la camisa? O me genera una falla crítica o me genera un desgaste inmediato y una abrasión un desgaste en los pistones que tiene la bomba. Entonces, así de crítico es el sistema es el tema de la contaminación en todo el sistema hidráulico. Entonces, de la misma forma, los rodamientos, el aceite de lubricación y todas las partes que están en movimiento dentro de las turbinas, dentro de la generación de la energía, son susceptibles a todos estos granos y a todos estos tamaños de partículas. Entonces, si nos vamos más críticos, por ejemplo, rodamientos, estamos hablando entre 1 y 25 micras, es decir, que las partículas que pueden afectar estos rodamientos ni siquiera las podemos percibir nosotros a simple vista, como se ve esta muestra acá. Entonces es muy importante ponernos en contexto y saber que el tema de filtración de aceites es un tema que no se puede ver a simple vista. Ahora, si vemos partículas suspendidas, si vemos que el tanque, que los sistemas tienen contaminación, pues eso se sale de toda norma y hay que entrar a actuar inmediatamente, porque muy seguramente eso nos vaya a generar una falla crítica dentro de los sistemas. Son las principales fuentes de contaminación en la fabricación y el ensamble. Es muy importante cuando vayamos a montar un equipo nuevo y en el arranque, hacer flushing del sistema, verificar que no hayan de pronto pedazos de plástico que quedaron dentro del empaque pues, de la unidad como tal o de los componentes. Es muy, muy probable que haya quedado contaminación de eso, entonces es muy importante verificar eso antes. Fluido nuevo. Fluido nuevo básicamente tiene que ver con la condición en la que llega. El fluido nuevo tiene una norma ISO, un código ISO que vamos a ver enseguida, que de pronto no es adecuado para los sistemas que nosotros vayamos a montar. Entonces, el aceite hidráulico nuevo, de entrada, no es adecuado para una bomba de pistones o para una válvula proporcional. Si nosotros cogemos una caneca de 5 galones, 55 para requintar o para arrancar un sistema que tenga válvulas proporcionales, y no filtramos ese aceite nuevo, inmediatamente vamos a disminuir la vida útil de esa válvula proporcional que tenemos en el sistema. Entonces es muy importante considerar también el aceite nuevo como fuente de contaminación. Generadas internamente en el trabajo, lo que veíamos del desgaste de las válvulas, partículas que vayan entrando al sistema más grande de la tolerancia me van a ir generando otras partículas adicionales por contacto, por fricción. Entonces es importante también tener en cuenta eso. Y ingreso al sistema de trabajo. ¿Todo esto qué quiere decir? Nosotros no vamos a tener un aceite 100% limpio todo el tiempo.
De hecho, la norma ISO no nos exige que no tengamos partículas en el sistema, sino que nos exige un nivel adecuado de partículas, porque es propio del sistema, del funcionamiento y del desgaste que nosotros tengamos ingreso de contaminantes en el sistema hidráulico. Es decir, el propio sistema hidráulico nos va a generar a nosotros una tasa de ingreso de partículas. Entonces, en el equipo móvil, por ejemplo, que es un área que es de mucha contaminación, de mucho desgaste, de mucha presión, podemos pensar que en el sistema entran entre 10 a la 8 y 10 a la 10 partículas de 10 micras por minuto. Es decir, no solamente basta con filtrar el aceite una sola vez y quedar tranquilos porque el aceite se filtró, no. Hay que generar un buen plan de filtración con filtros que quedan montados en el sistema para que mantengan ese código ISO y no me desgasten a mí el equipo, digamos, de forma excesiva. Entonces, hablando de estándares de limpieza, ya sabemos entonces que la filtración es parte fundamental de todo el sistema hidráulico, que se mide en micras, y lo que nos define entonces a nosotros, Dani, ¿sí? John Orjuela dice que el tema de los costos, tú eres la que lo está solicitando, que porque no quedaron bien cargados. Bueno, creo que no era para mí esa pregunta. Dice, hola, el tema lo solicitó Dani. Bueno, entonces como les decía, hay un estándar de limpieza, y ese estándar de limpieza se llama la norma ISO 4406 del 99. Esa norma ISO, ¿qué es lo que me dice a mí? Me dice, vamos a medir tres tamaños de partículas: 4, 6 y 14 micras. Si recuerdan, la visibilidad humana estaba en alrededor de 40, es decir, que no podemos obtener ese código nosotros. Dentro de esas partículas vamos a establecer un rango, que es lo que me representa este número. Y eso me va a determinar a mí el código ISO. Eso es básicamente. Entonces el código ISO es medir partículas de 4, 6 y 14 micras por mililitro y determinar un rango. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos, teniendo el código 221917, que a propósito este código 221917 es el de un aceite nuevo, generalmente vienen con un código similar a este. ¿Eso qué quiere decir? Que en partículas de 4 micras, mayores a 4 micras, tengo un rango de 22, que en partículas de 6 micras tengo un rango de 19, y que en partículas de 14 micras tengo un rango de 17. Eso básicamente, ¿qué me dice? Que tengo entre 20.000 y 40.000 partículas por mililitro de 4 micras, entre 2.500 y 5.000 partículas de 6 micras, y entre, bueno, aquí se me pasa un poco, creo que son entre 80 y 120, no, perdón, entre 640 y 1.300 partículas de 14 micras. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos en un aceite nuevo una gran cantidad de partículas entre 4, 6 y 14 micras. Sin embargo, ya sabiendo que es una partícula, que es el micraje, y que esto es un rango que me determina cuántas partículas hay por mililitro, ya definimos que un aceite no está completamente en cero partículas. Pero entonces, ¿para qué me sirve el código ISO si esto aún no me dice nada? Pues básicamente todo fabricante, como Parker, como otras marcas, en cada uno de sus equipos, en cada uno de sus bombas, de sus válvulas proporcionales, establecen un código ISO recomendado. Y ahí es donde, donde el código ISO se nos vuelve una guía para saber si nuestro aceite está bien o si nuestro aceite está mal, si está adecuado para lo que tenemos o para lo que no. Entonces, ¿por qué les decía yo en la diapositiva anterior que, que un aceite nuevo era una fuente de contaminación? Porque si nosotros tenemos servoválvulas o válvulas proporcionales, el código ISO general para esas válvulas es 171411, y el aceite nuevo viene con un 221917. Eso quiere decir que la carga de partículas que está recibiendo esa servoválvula por cada paso de fluido o por cada mililitro que pasa por la válvula es mucho mayor al de un aceite nuevo, al que me está generando el aceite nuevo con lo que me está generando un aceite filtrado. Entonces, si nosotros pensamos que el aceite nuevo por estar nuevo nos sirve, digamos que es un error que pasa frecuentemente. Entonces, todos los aceites nuevos tienen que filtrarse para que se adecúen y para que estén en línea con la exigencia que nosotros tenemos. Entonces, básicamente el código de limpieza es una medición que finalmente nos ayuda como guía para saber, de acuerdo al fabricante y su exigencia, si estamos bien o no con nuestra limpieza de aceite. Eso es básicamente lo que nos dice el código ISO.
Ahora, como les decía, siempre van a haber partículas y el hecho de filtrar un aceite no quiere decir que no vayan a ingresar más. Entonces debemos mantener los niveles adecuados de partículas. Para eso encontramos en cualquier sistema hidráulico filtros de succión, filtros de retorno, filtros fuera de línea y otros filtros de presión que van antes de válvulas proporcionales, por ejemplo. Entonces, ya sabiendo la norma ISO, sabiendo cuál es mi código ISO adecuado para ciertas válvulas y sabiendo la presión del sistema, yo puedo tener una guía más completa y poder definir para mantener mi estado, para mantener mi nivel de limpieza, qué debo montar. O si por el contrario, mi sistema ya tiene todos los sistemas adecuados y está, no sé, está sobredimensionado o tiene filtros adicionales que no requiere, aunque eso pues pocas veces pasa. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos de nuevo servoválvulas que trabajan a 2500 psi, ya nosotros nos ubicamos en esta parte y vemos que el sugerido es 16-13-11, es decir, que tenemos que tener el aceite en este 16-13-11. Para mantenerlo, nosotros deberíamos tener filtros de 2 micras con una eficiencia mayor a 200, ya les explico qué es la eficiencia, con una eficiencia mayor a 200 de 2 micras, por lo menos en 1.5 partes. Como esto no es una ciencia exacta, entonces sería en 2 partes. Es decir, que para yo mantener una servoválvula con este código de limpieza y cuidarla, yo debería tener 2 filtros de 2 micras, uno en la presión y uno fuera de línea, es decir, un filtro antes de la válvula de 2 micras y un filtro fuera de línea que me esté recirculando también el sistema. De esa forma, yo garantizo que voy a mantener mi código ISO y que la servoválvula me va a durar mucho más tiempo, por lo menos el tiempo que está estimado por el, por el fabricante. Entonces, como ven, el código ISO es básicamente una guía para nosotros saber cómo montar nuestro sistema. Ante eso, obviamente, Quisol está en la capacidad de hacer acompañamientos y de ir a planta y revisar los sistemas en cada una de las plantas que hay para ver qué tan bien están. Entonces, ¿cómo medimos nosotros el tema de las partículas? Pues básicamente la tecnología más usada es un flujo que es a la que se le proyecta un láser y eso me genera una sombra que es recibida por un fotodiodo y que a través de un microchip calcula el tamaño de esa sombra que se generó y eso me genera un reporte. Esa es la forma de calcular y saber cuál es el código ISO y lo manejamos con sistemas Parker de conteo de partículas. Tenemos actualmente que están muy presentes en la industria, el iCount PD es un contador de partículas en línea. Este se monta en equipos que son críticos y en los que necesitamos constantemente ver cuál es el código ISO que tienen y en la pantalla pues muestra el código ISO actual del sistema. Por ejemplo, aquí me está mostrando un 171614, que es un código ISO pues adecuado para bombas de pistones. Y abajo vemos no sé si alcanzan a ver, se ve un 30%, eso es lo que llamamos un sensor de humedad relativa. Entonces, aparte de contarme el número de partículas, me dice cuál es la humedad relativa. También tenemos este maletín, hace básicamente lo mismo, solamente que el iOS, el que llamamos iOS, que es este maletín, tiene una bomba integrada y simplemente necesito muestras de cualquier tarro, pues ojalá sea un tarro obviamente limpio para no agregar contaminantes en la extracción y en la muestra, y él conectando dos mangueras en estos dos puntos, me recircula el aceite y me dice cuál es el código ISO. Este es muy adecuado para trabajar en campo y para revisar diferentes equipos o cuando uno tiene diferentes tanques de aceite, pues con este puedo tomar medidas en cada uno de ellos. Les hablé entonces de humedad relativa. Humedad relativa es básicamente la cantidad, las partes por millón que hay de agua por debajo del punto de saturación. Y es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces cuando nosotros tenemos agua en los sistemas, cuando ya hay emulsión es o cuando hay agua libre, es porque ya el punto de saturación del aceite que puede percibir agua se nos pasó. Entonces, para eso tenemos que usar otro tipo de mediciones y calcular la cantidad contenida de agua por volumen, que es un cálculo diferente al de humedad relativa. Cuando les digo el punto de saturación, me refiero a que los fluidos hidráulicos tienen unos puntos de saturación hasta los cuales ellos pueden absorber agua sin mostrar ninguna condición visual. Entonces, un fluido hidráulico puede tener hasta 300 partículas por millón, o sea, 1.03% de agua. Entonces, este equipo
siempre y cuando el agua esté por debajo de este porcentaje, él me va a decir qué tanto de humedad relativa tiene, si tiene el 70, si tiene el 80, si tiene el 100% de humedad relativa, puede que esté ya en 300 partes por millón o por encima, ¿cierto? Entonces, cuando está en 100% de la humedad relativa, ya nosotros tenemos que analizar con otro método cuál es la cantidad de agua por volumen, porque el equipo no nos va a mostrar esa cantidad de agua adicional que hay. Para eso, entonces, se usa otros equipos que se usan, que se manejan con agentes químicos y que determinan cuál es la cantidad de agua contenida por volumen. Entonces, tenemos toda una gama de equipos para todo el tema de la filtración. Tenemos equipos de diagnóstico que los veíamos como el contador de partículas, que son monitores. Tenemos sensores para detectar flujo, que les decía también que era importante saber cómo era el funcionamiento de una bomba. Que me generan alertas como viscosímetros, qué tan bien está la viscosidad del aceite que estamos usando. Tenemos ya terapéuticos, que son equipos ya para hacer obviamente filtraciones en sitio, para mejorar las condiciones del aceite. Eh, y tenemos preventivos, que es toda la parte de filtración, que era lo que les decía que debemos ir montando de acuerdo a las exigencias que tenga cada sistema. Entonces, ya hablando de estos equipos y atacando cada contaminante que tenemos, digamos, una de las contaminaciones más críticas que tenemos en el segmento de la energía es el tema de agua, ¿cierto? Porque a veces se manejan aceites dieléctricos y no, obviamente no, las emulsiones nos van a interferir con todo el proceso. Entonces, primero hay que saber que el agua se presenta de dos formas: se presenta de forma libre y de forma disuelta. Cuando se presenta de forma libre, vemos que encima del aceite empieza a aparecer una capita como de agua, pero el aceite conserva, digamos, su brillo. En esa forma es fácil, digamos, de extraer esa agua. Se pueden utilizar unos filtros que llamamos Pargel, que simplemente absorben el agua y dejan pasar el aceite. Entonces, son unos filtros que me sirven para el agua que se encuentra libre. Sin embargo, cuando el agua está disuelta, cuando ya hay una emulsión, ya esto no es posible eliminarlo por absorción de los filtros y tampoco por centrifugado. Nosotros comúnmente en la industria vemos muchos equipos de centrifugado que están constantemente funcionando, pero esos equipos solamente me remueven agua disuelta, son muy ineficientes para agua, para emulsiones. De hecho, no remueven agua de emulsiones y ya tiene que entrar otro tipo de equipo. En este caso tenemos algo llamado PVS, que es un equipo que tiene una tecnología de termovacío. Entonces, ¿qué es un PVS? Básicamente es un equipo que funciona de la siguiente manera. Tenemos una entrada de aceite que pasa a través de estos calentadores. Esos calentadores llevan la temperatura del aceite a 60 grados. Ustedes saben que el punto de ebullición del agua es a 100 grados, pero si llevamos a 100 grados el aceite, pues lo vamos a oxidar, lo vamos a quemar. Entonces lo llevamos a 60 grados y pasa a este tanque, donde atrás tiene una cámara de vacío. Esa cámara de vacío lo que hace es bajar el punto de ebullición del agua a 60 grados, y a 60 grados entonces empieza una parte del agua, se me evapora, otra revuelve al ciclo del sistema, pero vuelve y pasa por los calentadores hasta que finalmente toda el agua que está presente en el aceite se elimina por evaporación. En la parte de arriba tenemos un condensador. Ese condensador vuelve ese vapor agua y finalmente lo retira a un depósito que está a otro extremo y aparte del fluido, como vemos acá, y me elimina el agua. Este equipo, esta tecnología de termovacío es la más adecuada para eliminar agua de aceites emulsionados. Esta es una foto de real de un trabajo que hicimos en donde el aceite se encontraba en esta condición y finalmente logramos llegar al punto inicial del aceite. La mezcla se enriquece con otro aceite nuevo para recuperar aditivos, pero es un aceite que puede quedar de nuevo funcional. Entonces, es un equipo que nos sirve mucho, sobre todo para manejar los estándares de agua que se deben tener en los sistemas de generación. Tenemos otro sistema que es un sistema de monitoreo fuera de línea, que es para intemperie y fue pensado como un sistema de trabajo continuo con aplicaciones de transformador en subestaciones. Es un gabinete NEMA 4 y la idea es filtrar el aceite del transformador para prevenir interrupciones de energía y para extender los intervalos de servicio. Este es un equipo que, digamos, no hemos hecho una prueba piloto acá, pero tenemos un caso de éxito de Parker en 90 unidades, en donde se montó el sistema SOS en los transformadores
y se pasó de este estado del aceite del transformador a este. Eso fue en un transformador Westinghouse y se pasó de un código 281814 a un 191713. Este sistema, este trabajo, perdón, se logró en 3 horas. En 3 horas de trabajo ya teníamos esta condición. Ustedes saben que con la contaminación del aceite también se pierden las propiedades del aceite dieléctrico y la idea es obviamente que duren la mayor cantidad posible. Este es un sistema, como les digo, para la intemperie, pensado para montar en los transformadores. Y si alguien quiere hacer un try and buy, lo podemos hacer. Tenemos este equipo disponible para montaje, para ensayar y probar, y dependiendo del resultado, pues ya se miraría la negociación. Entonces es algo que podemos comenzar a hacer en cualquier momento. Hablamos entonces de partículas y hablamos entonces que para atacar las partículas tenemos unos filtros que llamamos flow. Estas carretas son muy usadas en la industria, de hecho pues hemos vendido bastantes para el segmento de energía y son filtros que me van a eliminar las partículas que tiene el sistema. Son equipos que se pueden mover, como ven es una carreta de filtración, son sistemas fuera de línea, no tengo que intervenir el equipo para nada. De la misma forma, este equipo, estos 3 equipos que he mostrado no tienen que intervenir el equipo, son sistemas fuera de línea, es decir, que el equipo puede seguir operando eh, sin necesidad pues, de tener que pararlo para montar el PBS, el SOS, que es este, o las carretas de filtración. Entonces, les decía algo muy importante ahora y era la eficiencia. Resulta que los filtros tienen algo que se llama el beta o la eficiencia. Cuando hablamos de beta 200, que es una norma que rige cualquier filtro de cualquier fabricante, estamos hablando que la retención de partículas es del 99.5%, es decir, que tiene una eficiencia del 99.5 en adelante. Si yo me ubico por debajo de ese beta, en 100, 22, son eficiencias que van desde el 99% hacia abajo. Esta es una tabla de desempeño de nuestros filtros. Nosotros manejamos filtros de 20, 10, 5 y 2 micras. Y si se fijan, para el tamaño de partículas que tiene cada filtro, tenemos una eficiencia por encima del beta 200. Por ejemplo, para el filtro de 20 micras, nosotros tenemos una eficiencia del 99.9%. Para el filtro de 10 micras, que vendría siendo más o menos por acá, tenemos una eficiencia del 99.8, 99.7% aproximadamente. Entonces, todas las eficiencias de nuestros filtros se encuentran en este rango. Es decir, que la eficiencia de nuestros filtros es del 99.5%. ¿Por qué es importante esto? Porque la eficiencia se mide por la cantidad de partículas que vienen aguas arriba y las partículas que resultan aguas abajo. Entonces, si nosotros determinamos la eficiencia de esa manera, ¿qué pasaría con un filtro que tiene el 50% de eficiencia versus uno que tiene el 100% de eficiencia, o 99.9, perdón? Que este filtro se va a demorar el doble en hacer el trabajo. Es decir, que va a pasar muchas más veces esos contaminantes por los equipos, pudiendo generar una falla. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nos dicen, no, es que montamos un filtro y nos duró el doble que duró el de Parker. Entonces me parece que es mejor. Resulta que no es que sea mejor. Resulta que posiblemente la eficiencia de ese filtro es del 50 y se demore más en saturarse porque está dejando pasar más partículas. Entonces muchas veces, digamos, longevidad de los filtros no quiere decir que está haciendo un mejor trabajo. Un segundito, creo que alguien en la sala de espera. Ok. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta con el tema de la filtración. Y Parker ha venido desarrollando una buena tecnología en torno a los filtros. Y generalmente esto es lo que encontramos, bueno, digamos que estos eran los filtros que encontrábamos antes. Como ven, este filtro es para esta carreta y su construcción era un cilindro con una malla metálica que lo cubría para evitar que si había algún colapso, pues digamos que las partículas de filtro se fueran al sistema. Parker cambió esta fabricación y ahora está presentando esta, que es con un cono que se acomoda a la carcasa anterior. Esto lo hizo básicamente ¿por qué? Porque muchos competidores empezaron a fabricar los filtros de la misma manera e incluso competidores que no estaban certificados. Entonces, se encuentran muchos filtros de celulosa en el mercado con esta forma. Algunos dicen ser Parker,
pero no lo son. Entonces los filtros Parker generalmente ya todos vienen con este cono, y Parker en estos filtros eh, ya está dejando en obsolescencia la celulosa. La celulosa básicamente ya no es como un material adecuado para filtrar, y lo que usamos es fibra de vidrio. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Esta es la actualización del filtro, y todos los filtros Parker siempre van a venir marcados en la base y nunca van a traer una etiqueta de este tipo. Estos son filtros que lamentablemente encontramos en la industria. Esto es un caso real que encontramos en la industria, en donde encontramos filtros de esta manera. Parker los filtros todos los marca en la carcasa, nunca coloca etiquetas y adhesivos pegados. Esto básicamente es una copia de un adhesivo de Parker, y no es adecuado obviamente estos filtros, porque no van a garantizar que la eficiencia y el desempeño sea como tiene que ser. Entonces hay que tener cuidado ahí con el tema de la filtración. Entonces veíamos equipos para monitoreo, tenemos un equipo guardián que es simplemente como un equipo para hacer trasiego de fluidos. Pues no queremos entrar mucho en detalle, y tenemos pues como toda la gama que acabamos de ver para atacar tanto lo que es agua como lo que son partículas. Hay otra contaminación que se presenta mucho en el tema de energía, y es el tema de barniz, de los barnices que generan los aceites. Esos barnices van en las turbinas, van en los engranajes, van en los ejes de las válvulas, en los tanques. Es un problema bien complejo, es un problema que se presenta por la degradación que tienen los aceites por altas temperaturas, por oxidación. Generalmente es por un desequilibrio de los aditivos. A veces cuando hacemos mezclas de aceites generamos unas reacciones químicas que aportan a que se generen estos barnices, y como todos saben, el barniz es un tema muy difícil de controlar y de extraer. Entonces con Parker tenemos un equipo que se llama SMR Series, que lo que hace es, bueno, tiene aplicaciones de alta temperatura y presión, remoción de barniz y prevención de oxidación, con una tecnología que es cargar electrónicamente las partículas submicronas, las partículas que tiene el barniz, perdón. Entonces, ¿qué es lo que hace con el tema del barniz? Esas partículas que tienen un nivel submicrónico, que no son posiblemente agarradas por ningún filtro, el equipo lo que hace es generar una carga, induciendo en las partículas cargas positivas y negativas. Al hacer eso, las cargas opuestas se atraen y forman partículas mucho más grandes, que es lo que vemos acá en el diagrama. Son partículas submicrónicas que no se pueden filtrar con los medios normales, se cargan positiva y negativamente, y eso me genera unas partículas mucho más grandes que finalmente sí pueden ser retenidas por filtros. Entonces, este equipo montado en un sistema hidráulico me puede prevenir todo el tema de barnices y todo lo que conlleva con eso, los mantenimientos, los paros de planta por la obstrucción, por los barnices, todo el tema de engranajes, y pues, lamentablemente todo este tema de barniz se nos va pegando a la parte metálica, porque también se van cargando eléctricamente. Entonces son muy difíciles de remover, muchas veces tocan cambios de piezas y son bastante costosos. Entonces vemos aquí, por ejemplo, un sistema que tenía inicialmente un grado de barniz alto, y que al final queda muy, muy bien, pues de acuerdo pues como las características que tiene. Entonces un equipo que también va muy enfocado en todo el tema de energía, que es donde más se presenta todo este tema de generación de barnices en los aceites. Entonces vemos una gran gama de productos de Parker. Digamos que hoy estamos centrados en temas de filtración, pero entonces en el tema de combustión de turbinas tenemos los equipos que veíamos, que son el tema de filtración submicrónica para tema de barnices. Tenemos aplicaciones también para el tema de ciclo combinado, donde podemos usar de nuevo la prevención por eliminación, el control de barniz. Podemos eliminar los depósitos de agua que hay en los aceites con el PVS. Podemos tomar muestras, ¿cierto?, de los aceites, cómo están, en qué estado está, y proteger los sistemas de transformadores con filtros estacionarios que están a la intemperie. Entonces también tenemos estas aplicaciones para todo el tema de ciclo combinado. En el tema de combustibles fósiles, pues tenemos todo lo que es la adecuación
medición y control de todos los sistemas hidráulicos que se tienen en planta. Podemos utilizar los PVs para eliminación de agua, filtros especiales para mantener las condiciones del aceite adecuados y sistemas de monitoreo en línea que me van a estar diciendo cómo va a estar mi aceite hidráulico. En temas de hidroeléctricas tenemos una aplicación muy importante que es el Sentinel. Es un sistema de purificación portable. Es como una mezcla entre PVS y carreta de filtración. Y este equipo, digamos que presenta ciertas ventajas. Tenemos un programa que me permite manejar 3 módulos de operación. Esos 3 módulos de operación son estándar, Sentinel y muestra. En el estándar es un equipo que me filtra por batches, es decir, digamos que la característica que tiene este equipo es que puede coger de un tanque muy grande y empezar a filtrar por batches. ¿Eso que me permite a mí? No tener que calentar todo el tanque, sino simplemente el bache que estoy cogiendo y devolverle a la unidad ya filtrado. Entonces, eso me ahorra costos, sobre todo en el consumo de energía. Entonces, esa es la forma de trabajarlo estándar. Él va a empezar a filtrarme por batches y va a ser un trabajo constante. Si lo tenemos por Sentinel, él lo que va a hacer es cada determinado tiempo, cada determinadas horas, él va a tomar una muestra del aceite, va a censar la humedad y si requiere si está por encima del requerimiento, se va a activar y va a empezar a trabajar hasta que logre el estado que requiere. Si él toma una muestra y la muestra está en los límites en que debería estar, él va a seguir en stand-by, es decir, no se va a activar. Y con muestra simplemente nos va a tomar la muestra y nos va a indicar en cuánto está el sensor en ese momento. Entonces es un equipo que nos ahorra energía, nos ahorra consumo y que generalmente está pendiente. Hablamos de tanques entre 0 y 1000 galones adecuados para trabajar con este equipo y esta es, digamos, una gráfica de eficiencia entre 5000 partes por millón y para llevarlo a 150 partes por millón, que es un nivel mucho más adecuado pues, del tema del aceite. ¿Cómo funciona internamente? Es básicamente, como les decía, la mezcla entre un PVS y una carreta. Pues PVS porque tiene el mismo sistema de termovacío. Vuelvo y les digo, la tecnología de termovacío es la única que me permite a mí eliminar efectivamente el agua disuelta en un aceite. Entonces tiene un sistema de termovacío y digamos que este es como el desempeño que puede generar ese equipo. Entonces internamente tiene todos los componentes como vemos acá, tiene un filtro de humedad, tiene la bomba de vacío está integrada, es decir, es un equipo muy compacto que se puede llevar toda la planta y puede hacernos, pues, digamos, limpiezas de equipos muy críticos. Entonces, es un equipo muy interesante, sobre todo por el hecho de que básicamente opera solo, es decir, simplemente con equipos críticos podríamos dejarlo a un lado, darle las indicaciones, programarlos en el Sentinel, en el PLC que tiene, y ya él se encargaría de mantener nuestro aceite en las condiciones adecuadas. Todo eso se complementa entonces con la parte de filtración y digamos que los filtros, que son la parte preventiva de todos los sistemas, se caracterizan los filtros de Parker por ser filtros de profundidad. Cuando hablamos de filtros de profundidad, quiere decir que nuestros filtros son en fibra de vidrio y son un entrelazado de mallas de fibra de vidrio. Entonces, como pueden ver, la partícula entra y a medida que va pasando por el filtro hacia adentro, ¿cierto? En el grosor que él tiene, él va reteniendo partículas. Por eso, en la gráfica, es un filtro de superficie, que es también lo que encontramos muchas veces en la industria. eh, no es un filtro de superficie, perdón. Y es muy importante el tema del indicador de saturación. Muchas veces, o bueno, en algunas partes todavía se fijan por el tiempo de uso de un filtro y dicen que a tantas horas se debe cambiar, pero lo que realmente a mí me determina que un filtro se debe cambiar o no es el indicador de saturación, porque depende de qué tan contaminado esté mi sistema. Si mi sistema está muy contaminado, con seguridad el filtro me va a durar menos que si mi sistema está en condiciones adecuadas dentro de lo que se debe manejar. Entonces, por eso nuestros filtros tienen una gráfica que aunque sea de 20 micras, él puede retenerme partículas de menor tamaño. Entonces, por ejemplo, el filtro de 10 tiene una eficiencia para 10 micras de 99,7, pero él me puede retener partículas de hasta 5 micras con una menor eficiencia. ¿Por qué? Porque son filtros de profundidad.
Entonces, por eso podemos usar filtros de 10 micras en algunos sistemas para mantener el código ISO, porque el filtro me puede tener partículas de menor tamaño con una menor eficiencia. Tenemos entonces diferentes puntos para montar los sistemas de filtros. Tenemos filtros de succión, que son filtros que generalmente son en malla metálica, esos sí son de superficie, pero hay que tener cuidado porque los filtros de succión no son adecuados para ciertos tipos de bombas y en vez de ayudarnos nos pueden generar desventajas en el sistema como cavitación, como que la bomba no le entre pues la suficiente cantidad de aceite. Filtros de retorno que son los más utilizados, que me protegen la bomba y el sistema. Filtros de presión que se usan mucho para todo el tema de las válvulas proporcionales y las servoválvulas. Siempre, generalmente, antes de una válvula de estas que son muy costosas, se coloca un filtro de presión. Y los sistemas fuera de línea, que son sistemas que ayudan a mejorar las condiciones del sistema actual sin cambiar las condiciones del sistema. Es decir, si yo tengo una unidad de potencia con una bomba que ya está calibrada, que ya tiene su válvula de presión, que ya tiene una caída de presión para la que fue calculada, y necesito mejorar el sistema, si yo agrego filtros a esa línea de presión, a esa línea del sistema hidráulico, pues voy a cambiar las condiciones por las caídas de presión. Entonces, si yo no quiero modificar las condiciones del sistema, lo que puedo hacer es montar un sistema fuera de línea para que me ayude a mejorar pues toda esa condición. Dentro de todas las herramientas que ofrece Parker, tenemos básicamente eh, dos ayudas en línea, que son un selector de filtros y una referencia cruzada de Parker. Entonces, pues vamos rápidamente, creo que tenemos algo de tiempo, sí. Vamos rápidamente al selector. Esto es básicamente una página de Parker que me permite a mí seleccionar un filtro de acuerdo a la posición del sistema o de acuerdo al sistema que yo tengo. Vamos rápidamente al tema del selector rápido y de acuerdo a la posición donde yo requiero un equipo, ¿cierto? Si requiero un equipo en una línea de presión, por ejemplo, entonces él me va a mostrar cuáles son los filtros de presión que hay. Supongamos que por presión máxima y por flujo, considero que el 30P es un filtro que me puede servir. Entonces ya tendría el modelo, simplemente selecciono la longitud de acuerdo al flujo que tenga, selecciono el medio filtrante, que es básicamente el micraje, 2, 5, 10, 20, como ven aquí internamente dice fibra de vidrio, que es la tecnología que utilizamos. Eh, Tenemos el tipo de material, nitrilo generalmente es la aplicación que se usa para aplicaciones hidráulicas, fluorelastómero le sirve más para altas temperaturas. Se indica el tipo del tipo de indicador. Esto es muy importante, siempre es importante que tengamos un indicador, sea visual, lo mejor sería un eléctrico, ¿cierto? Que me genere una señal en alguna parte que me diga que el filtro está por saturarse o que está saturado. El bypass, todos los filtros tienen bypass para que no se explote en el momento en que se saturen la conexión y si hay alguna opción, pues la colocamos. Al hacer esa selección inicial básica, pues nosotros tenemos ya un número de parte de un filtro configurado. Si nosotros nos registramos, nos logueamos en esta página, podemos descargar tanto el dibujo en 3D como para el proyecto que necesitamos desarrollar o el brochure también en PDF lo podemos bajar. Entonces es una aplicación que nos sirve bastante como para esos cálculos iniciales. Obviamente la selección de un filtro no es solamente saber presión, flujo y micraje, sino que depende también de ciertas cosas como caída de presión, también depende como de las condiciones de operación del filtro. Entonces digamos que por eso se llama una guía, no es un selector como tal, sino es simplemente una guía que debe ir acompañado de otros elementos. Adicional a eso tenemos también el Parker Cross Reference, que es una página que nos permite eh, saber si un filtro que tenemos en planta lo podemos homologar Aló. con Parker. Bueno, ¿Sí? doctor, bueno, un vuelo por Avianca, hay un... Gracias. Entonces, por ejemplo, podemos buscar aquí intercambios de filtros. Esta página obviamente va a ir junto con la presentación que les vamos a compartir.
y en esta página ustedes pueden buscar la referencia del filtro que tengan. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos un staff, creo que es el 6520. Sí, entonces tenemos un staff SF6520, que esto es lo que vemos, y Parker nos dice cuál es la referencia cruzada con Parker. En este caso sería un 921999, y esto es un cambio casi, no, es un cambio garantizado entre una marca y la otra. Es decir, cualquier intercambio que encuentren en esta página es un cambio que pueden hacer de quitar y poner el cartucho. Es decir, el Parker cumple exactamente con las mismas condiciones o mejor de filtración, de micronaje, de eficiencia y de medidas. Es decir, que casaría completamente este 921999 en donde iba un stop SF6520. Entonces, en esta página se pueden guiar para hacer cualquier cross-reference, y si lo encuentran acá, pueden hacer el cambio inmediatamente. No va a cambiar ningún tipo de condición. Finalmente, entonces tenemos ya, para ir cerrando, unos productos que complementan lo que les decía inicialmente, el tema de la humedad. Este es un test cell, es básicamente un equipo que dura 5 años la batería, puede tomar hasta 5000 muestras en campo, y lo que me permite es medir el agua en el aceite, el número de base, el número ácido, agua salina y el número de insolubles. Es decir, esto me puede permitir saber qué tan bien está mi aceite pues ya químicamente, y para efectos pues del tema de generación, saber cuánta agua tenemos, y de acuerdo a eso ya especificar qué método de extracción de agua necesitamos, si un PBS, si un Pargel o si un Sentinel nos puede servir también. Entonces la forma de operación es muy sencilla, es básicamente un químico, ¿cierto? Un reagente A que se agrega en el test cell. Esto va como un poquito lento. Voy a calentar un poco. Entonces se agregan todos los componentes, los activos que se deben echar, se agita el equipo, y ya él nos dice cuánto es el número de oxidación, dependiendo de la gente, dependiendo del componente que usamos. Ya él me especifica a mí el número de oxidación, o lo que nosotros estemos necesitando en ese momento. También tenemos un viscosímetro, que es muy importante saber también cómo está nuestro aceite de acuerdo a la lubricación. La lubricación, de acuerdo a las temperaturas, y un equipo también que es fácil de usar, que se puede usar en campo.
El equipo entonces calienta el aceite a 40, 50 o 100 grados para poder sacar las muestras de viscosidad y finalmente pues da una lectura en el equipo. Que sería comparable, obviamente pues con las tablas del fabricante del lubricante para finalmente pues determinar si el aceite está en buenas condiciones de lubricación o no. Esta gama de productos es lo que finalmente complementa, digamos, todo lo que podemos ofrecer para el tema de filtración en temas de energía, pasando entonces por, pasando entonces por el tema diagnóstico, que es lo que acabamos de ver, el tema terapéutico, el tema de correctivos, ¿cierto? Ya entra a analizar cómo está el aceite y qué tenemos que mejorarlo, y el tema preventivo, obviamente, con toda el área de filtración. Esa era la presentación básicamente. Les agradezco a todos por la atención, por la participación. Si tienen alguna inquietud, pues este sería el espacio para hacerlo.